¿Qué pasa, Chusma? ¿Cómo estáis? Seguro que fenomenal. Bueno, pues yo estoy aquí de vuelta trayendo, digamos, un formato de vídeo, un contenido que tenía un poquito abandonado. Y no quiero que sea así. Y es el de las monoreseñas, el de dedicarle un vídeo exclusivamente a comentar un cómic, comentar sus virtudes y también sus defectos. Bueno, dicho esto, podría traeros hoy perfectamente un cómic super mainstream, como pueda ser el último de Paco Roca, El Abismo del Olvido, el cual he leído la semana pasada y me ha parecido absolutamente la bomba, pero, pero he decidido que no. ¿Por qué? Bueno, pues ese tipo de cómics se venden a miles, tienen ya, digamos, la divulgación hecha por parte de mucha gente, del boca a boca, de los youtubers, está hecho, es fácil, entre comillas, ¿vale? Y no necesitan esa ayuda y ese empujón. Al fin y al cabo, Paco Roca es un top y lo dicho, vende muchísimo. Yo prefiero traer cositas menos mainstream que os puedan ayudar a encontrar cómics que os puedan gustar, dar a conocer obras que han pasado de puntillas por el mercado y al fin y al cabo, pues hacer un poquito esa labor. Y es lo que me gusta, encontrar cómics de ese tipo. Y lo que he traído para hoy es ni más ni menos que Cuando el trabajo mata, ¿vale? Publicado por Garbuis Books. Esto concretamente, los autores son Gregory Mardon al dibujo, Arnaud de Lalande al guión y le apoya en el guión concretamente Hubert Prolongué o algo así. Digo que le apoya porque este cómic está basado originalmente en una novela que trata el asunto que trata este cómic, ¿vale? Así que podemos decir que es una adaptación y que el autor original de esa novela colabora aquí. Bueno, dicho esto, ¿de qué trata Cuando el trabajo mata? Bueno, pues es la historia real, desgraciadamente real, de Carlos Pérez, un francés con ascendencia española que esto lo contamos o lo cuentan durante las primeras páginas del cómic, que se suicida por estrés laboral, ¿vale? Y bueno, pues de hecho el cómic empieza con que la mujer está de litigios intentando pues hacer que la empresa se haga responsable de esta desgracia, ¿no? Ahí empieza el cómic y después va a hacer un flashback a, bueno, pues los inicios de su carrera laboral, de Carlos Pérez. Y bueno, antes de seguir, repito, caso real, basado en hechos reales, desgraciadamente, y es algo que ocurre más o menos entre los 90 y los 2000. Carlos, pues nos van a contar en el cómic, desde que más o menos se licencia, ¿no?, en su ingeniería, vive con sus padres y recibe la carta de que le llaman a entrevistar a una fábrica de coches, ¿vale? Esta fábrica de coches, aunque no se comenta durante el cómic, sí se comenta después en el epílogo y es Renault. Bueno, pues esta persona va a entrar muy ilusionada a esa empresa, va a tener un ascenso meteórico debido a su buen trabajo, a su fuerza de voluntad, a su capacidad de sacrificio y la empresa lo va a valorar, ¿vale? Pero esto no va a ser maravilloso durante toda la vida, va a tener unos primeros años muy exitosos y vamos a ver en el cómic cómo poco a poco esta persona se va quemando, poquito a poquito, ¿vale? No es algo súper drástico, lo vamos a ver con el paso de las páginas y de los capítulos, pero vemos cómo ya no todo es tan ideal como antes, vemos cómo cambian algunas cosas en su entorno. Por ejemplo, le empiezan a cambiar continuamente de jefes, empieza a vivir algo que para muchos fue muy, muy traumático, que es la transición a la digitalización, ¿vale? A dejar de hacer las cosas de manera súper artesanal a mano, a empezar a usar ordenadores, etcétera, etcétera, lo cual, lo dicho, a mucha gente le costó y le supuso un estrés adaptarse a ello. Decir que esta persona, Carlos, hacía un trabajo totalmente técnico de diseño, de fabricación de piezas, ¿vale? Un trabajo de ingeniería. Y bueno, todo eso sumado a lo que nos ha traído el nuevo siglo, al que nos ha traído la globalización, el capitalismo extremo, a una empresa que busca más y más y más beneficios a base de ¿qué? De exprimir al empleado, ¿vale? En este caso, pues Carlos se empieza a sentir muy agobiado, lo dicho, empieza a tener continuamente cambios de jefes que cada vez les ponen ahí para buscar más objetivos económicos, etcétera, etcétera, y él empieza a vivir pues una angustia tremenda porque no consigue regular, no consigue equilibrar sus emociones con respecto, pues eso, a la responsabilidad, al trabajo, a la carga de trabajo. Le empiezan a pedir cosas imposibles, le empiezan a pedir fechas entregables imposibles. También
no voy a detallar ya demasiado para no contaros todo el cómic, pero empiezan a mandar de viaje cuando él no quiere. Empieza a ser un poco incompatible su vida laboral con su vida personal, no consigue conciliar. Y todo eso se hace una coctelera espectacular, brutal, donde él sufre una angustia tremenda, está siempre súper agobiado, súper estresado, llega a un punto en que no hace ni caso a su familia, se centra completamente en el trabajo y quizá, yo no vengo aquí a juzgar lo que haga cada uno, pero quizá ese sea uno de sus problemas que puede, el cómic da a entender que tiene una responsabilidad excesiva quizá y que es un poco adicto al trabajo y que no ve otra cosa, ¿no? Eso le lleva un poco al pozo. Pero estos también son un poco impresiones mías. Lo que el cómic sí quiere destacar es el impacto que puede tener el comportamiento de una empresa en los empleados, ¿vale? Y así es hasta el punto de llegarse a suicidar esta persona. No sé si su nombre real era Carlos Pérez o es un seudónimo, pero bueno, esta persona existió y murió. También nos cuenta el cómic y nos enseña súper bien cómo las empresas de una manera sistemática hacen este tipo de cosas y a mí durante la lectura se me estaba viniendo una palabra a la cabeza continuamente, deshumanización. Cómo en búsqueda de sus objetivos, de sus, pues eso sí, de lo que quieren alcanzar económicamente, de sus márgenes, etcétera, etcétera, cómo se ponen a exprimir y a maltratar al empleado, olvidándose de que es una persona y no es una máquina, ¿vale? Todo esto nos lo va a enseñar muy bien el cómic. Os voy a ir enseñando ya alguna página, porque creo que el dibujo está bastante bien, es bastante cumplidor, tiene un estilo pues así, franco-belga de obra de autor, ¿vale? No tan preciosista como podemos encontrar otras, pero sí de ese cómic de autor. Nombrando de nuevo a Paco Roca, pues si os gusta ese tipo de cómics o novelas gráficas, como lo queramos llamar, pues seguro que esto os va a entrar muy bien. Ahí estáis viendo cómo juegan también mucho con el color. Hay escenas con colores fríos, donde aparentemente está todo un poco calmado. Luego empiezan los colores un poco más vivos, como puede ser el verde, el rojo, el naranja, el amarillo, que empiezan a expresar la angustia que tiene esta persona, el estrés. Vamos a ver en las viñetas cómo pasa de tener siempre sonrisas a tener este tipo de cara de tío quemado, de tío quemado. Vamos a ver si encuentro alguna por aquí, por ejemplo, pues altas horas de la madrugada sin poder dormir o trabajando. Bueno, pues de persona totalmente atrapada de no saber tirar ni para adelante ni para detrás. Da bastante pena la historia, ¿eh? Da bastante pena. Como veis, un dibujo que está bastante bien. A mí me gusta, me ha gustado. Sobre todo me ha permitido meterme rápido en la historia. Y el juego que decía de los colores para la ambientación me parece absolutamente sublime. No mucho más respecto a la historia. Decir que el cómic obviamente acaba como sabíamos. Va a llegar un momento en que vamos a vivir en las páginas ese suicidio y lo que viene después, ¿vale? No hay ningún spoiler. Al final se reduce todo a cómo una empresa se siente con pleno derecho y sin escrúpulos para hacer este tipo de cosas y para exprimir sin piedad a un empleado que algunos lo llevan bien y lo consiguen compaginar con su vida y otros llegan al extremo de hacer esto que hizo esta persona. A mí me ha llegado bastante profundo este cómic porque yo precisamente pues hace ya varios años viví una experiencia laboral malísima durante años además, donde me sentí un poco como se sintió esta persona sin llegar al extremo de caer en una depresión y llegar a suicidarte, ¿no? No llegué a eso, obviamente, lo corté antes, pero sí que viví una situación parecida y sí que sentí todas esas cosas, todos esos pasos que iba tomando la empresa hasta llegar a donde llega, ¿no? De exprimir a tope, putear, hacer moving de alguna manera, pues todo eso sí lo viví. Entonces me he sentido bastante identificado, he empatizado con este protagonista. Y creo, si no me equivoco, que muchos y muchas que me estaréis viendo, estaréis oyendo esta reseña, en algún momento de vuestra vida laboral probablemente os hayáis sentido identificados de alguna manera con esto que acabo de contar. Porque bueno, pues al fin y al cabo muchas veces es el pan de cada día en muchos lugares. Y a veces se nos olvida que somos personas y no somos máquinas y necesitamos un trato adecuado, ¿vale? Toda mucha gente se lo olvida. Esos pirañas, esos tiburones y esas tiburones y pirañas de empresa que solo miran el objetivo, el objetivo, el objetivo y se olvidan del trato humano, ¿no? A mí es un cómic que de verdad me ha encantado. O sea, tengo que decir que no esperaba esta calidad. Esperaba que estuviera bien. A mí el tema me llamaba la atención, pero no esperaba para nada esta calidad de esta publicación de Garwix Books.
Y me parece un acierto si os animáis y lo leéis, o lo compráis, o lo conseguís de biblioteca, porque bueno, pues ya decía al principio que son publicaciones que pasan un poco de puntillas en el mercado. Yo ya le había echado un ojo, esto salió hace un mes y medio, en septiembre del 22. Le había echado un ojo, no había terminado de lanzarme y ahora os explico por qué. Y bueno, pues al final lo compré en Valencia, lo he leído y la verdad es que la satisfacción ha sido muy buena, pese a que la historia es dura, ¿eh? Ojo que es dura. Todo lo que he contado no es plato de buen gusto. Vamos a pasar a comentar un poquito la edición. Bueno, pues ¿qué tenemos? Una tapa blanda, ¿vale? Con solapas. Grosor, bueno, pues 120 páginas, con un grosor de página que está bastante bien, ni muy gordo ni muy fino, correcto. Un papel mate que queda muy bien pues con el color, con el tipo de obra. En general, calidades, bien. Podemos decir que calidades bien de Garwix, pero el precio a mí me parece excesivo y es lo que me frenó en su día de comprarlo, aunque al final me ha animado. Son 20 euros, ¿vale? 20 euros para un tapa blanda de 120 páginas de un tamaño comic book normal. A mí se me hace caro. A mí se me hace caro y creo que tal y como está el mercado, esto hace pocos años hubiera valido 15, 16 euros y ahora quizá pueda valer 17, 18, pero no más. 20 me parece mucho y 20 es lo que debería valer si fuera tapa dura, si acaso, ¿vale? De todas maneras, esta diferencia entre el precio esperado y el real creo que al fin y al cabo es anecdótica, pero sí que ha habido una cosa de la edición que a mí no me convence demasiado y creo que hay que trabajarla más. Garwix Books, tenéis que trabajar más las traducciones, ¿vale? Hay frases a lo largo de todo el cómic, no todas obviamente, pero sí vamos encontrando de vez en cuando frases de esas que lees y dices, a mí esta frase me chirría, no tiene la estructura o el tipo de expresión que podría decir un español. O sea, es decir, hemos traducido el francés, no sé de qué manera, pero ha quedado una frase en español un poco metida con calzador o que no se expresa bien, ¿vale? No, se nota esa verborrea rara, pues de cuando te habla una persona extranjera que pueda hablar español pero no domina el idioma y tú notas algún tipo de estructura, algunas palabras raras, ¿no? Pues esa sensación. Así que yo no sé si esto ha sido traducido pues por un traductor, traductora muy expertos o no, o han tirado de alguna herramienta digital, pero no está muy fina. Así que creo que es un punto de mejora. No puedo hablar de otras ediciones, otras publicaciones de esta editorial porque es la primera que leo. Hay alguna otra por ahí que me llama la atención. Pero bueno, lo dicho, una mejora que hay que trabajar. Y para cerrar, solo decir que esta es una de esas historias que a mí se me han quedado dando vueltas en la cabeza durante días, que me ha dado mucha pena. Ya os digo que he empatizado un montón con esta persona, con Carlos, que creo que, aunque el cómic también muestra de alguna manera, aunque esto es interpretación mía, ciertos comportamientos de esta persona que quizás no son adecuados del todo o que no sabe frenar a tiempo, pero creo que no hay que poner el foco en él, hay que ponerlo en este tipo de empresas, aquí concretamente Renault, que se les olvida lo dicho, lo que he dicho antes, el trato con las personas y solo miran el beneficio, el business. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace 15, 20 o 30 años donde las cosas se hacían diferentes, no teníamos tanto acceso a tratamientos psiquiátricos, psicológicos y bueno, pues al fin y al cabo este hombre fue una víctima del sistema. Una pena. Espero que esta reseña os haya gustado, espero que os anime a comprar o a leer este cómic y bueno, me gustaría que comentarais, bueno, pues brevemente, ¿qué os parece? Si os llama la atención, si el tema os gusta. A mí personalmente la verdad es que estas cosas me encantan y como sé que están basadas en hechos reales, pues le dan un plus. No mucho más, nos vemos prontito en otra reseña. ¡Hasta luego!